Buenos días, hermanos y hermanas. Soy el pastor Rubén Moreno de Valley Bible Church en Vista del Departamento Hispano. Y espero que se encuentren bien todos en este día, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha permitido que estemos vivos. Y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios sobre el internet, YouTube. Y quisiera que, si me están siguiendo y tienen una Biblia, um, voy a hacer dos partes de este sermón porque es un tema muy largo y quisiera hacer ahora la primera parte y más adelante, si Dios lo permite, la próxima semana hacer la segunda parte de este sermón porque es algo que es imposible de poder cubrir todo en una sola vez. Y quisiera que voltearan sus Biblias a la epístola de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6 versículo 10. Y aquí, antes de leer este pasaje de la Biblia, voy a estar leyendo del versículo 10 al 12. Son dos versículos que habla aquí que son muy importantes y es sobre un tema que muy poco se predica y es un tema muy interesante y es una realidad. Y así como es interesante, también es algo que no debemos de tomar a la ligera, porque aquí está en la palabra de Dios y es un tema muy serio que lleva un impacto muy enorme en nuestra vida que muchas las veces no nos damos cuenta. Y voy a leer Efesios capítulo 6 versículo del 10 al 12. La palabra del Señor dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Voy a abrir una oración. Padre Santo, le pido su correcta interpretación de su palabra, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, Señor, que me dé palabras suyas que podamos escuchar y podamos aprender lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Se lo pido, Padre, en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos en este tema algo muy importante. Nos habla la palabra de Dios sobre una guerra espiritual que está pasando alrededor de nosotros todo el tiempo. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza este pasaje con el versículo número 10, diciéndonos que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, haciéndonos recordar que nuestro poder, que la fuerza que tenemos viene de Dios, que Dios es el que nos la da. Y es necesario que estemos fortalecidos en el Señor, porque dice el versículo número 12 algo muy importante. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, tenemos una lucha, una guerra espiritual que estamos batallando, que son las fuerzas de la oscuridad que habla aquí en el versículo 12. Son fuerzas de oscuridad del diablo, que son acechanzas del diablo y del ejército del diablo. Sí, el diablo tiene un ejército. Y este ejército está aquí en el versículo 12. Y podemos ver que este ejército está dividido en rangos. El primero que miramos en el versículo número 12 dice: contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 diferentes grupos, rangos de ángeles caídos, demonios con los que estamos peleando.
que se oponen a Dios, al orden establecido por Dios, y tienen una guerra contra Dios y contra todo creyente que es seguidor de Dios. Y nosotros podemos ver esta guerra, podemos sentir, es algo que no podemos ver, pero está alrededor de nosotros, está peleando con nosotros, está luchando contra nosotros y contra Dios, está en oposición del orden establecido por Dios. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo. Y miramos, simplemente tenemos que prender las noticias hoy en esta mañana y mirar lo que está pasando en este país. Todas las protestas que se han hecho, que han empezado y cómo han crecido y se han hecho protestas violentas, destructoras, que han estado quemando edificios, que han estado quemando bomberos, que han estado hasta en otra ciudad, hasta le dieron balazos a unos policías. Y podemos ver que eso es lo que está pasando, lo que dice la Biblia aquí, que no luchamos contra sangre, sino contra principados, contra gobernantes. Todo lo que está pasando, que hay guerras, no solamente en esto, que hay guerras alrededor del mundo, son huestes espirituales en las regiones de maldad que están operando a través del mundo, que no podemos ver de dónde viene su origen, pero la palabra de Dios revela que hay un mundo que no podemos ver, que es el mundo sobrenatural, que está Dios y está Satanás y sus gobernantes, como dice aquí. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Nos da, el apóstol Juan nos dice algo aquí muy importante. Y muchas de las veces no hacemos caso, no entendemos, pero dice lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo entero, el sistema de este mundo está bajo el maligno, está bajo el dominio de esos gobernantes de Satanás y esos gobernantes de las tinieblas y oscuridad que están operando en el mundo, que están operando en contra la voluntad de Dios, que están operando contra el creyente y vienen a crear caos, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y es lo que vino él, es lo que está haciendo. Sabe que su tiempo está corto y se le va a acabar y se quiere llevar con él a todos los que pueda. Vino a robar, matar y a destruir. Todo el mundo está bajo el dominio del maligno. Está operando, lo podemos ver en el sistema de las leyes, lo podemos ver alrededor de nosotros. Y todo eso vemos que está operando en el mundo. El mundo no le pertenece, el mundo le pertenece a Dios, es de Dios. El mundo y su plenitud son de Dios, somos criados de Dios. Pero vemos aquí en este pasaje que tenemos una guerra y estamos peleando con esa guerra contra Satanás y sus gobernantes que traen en la mira a nosotros, a los creyentes, que vienen a tratar de destruir lo establecido por Dios. Esta guerra que estamos peleando la podemos sentir. Muchas veces el enemigo no trae la guerra así muy a la vista. Muchas de las veces trae esa guerra en lo encubierto. El mundo y su plenitud están bajo el maligno. Quiere decir que el mundo, el sistema corrupto, pecaminoso, que el mundo dice que está bien, que es en contra de la voluntad de Dios, está bajo el maligno. Podemos ver estas cosas, que el mundo te ofrece dinero, te ofrece pecado, te ofrece sexo, drogas, alcoholismo, engaño, mentira. Todas esas cosas que el mundo ofrece, no es el mundo, es Satanás que está detrás de eso, que está influenciando al mundo para traerte las cosas, los placeres pecaminosos. Y uno, como es débil, que es carne y hueso, muchas de las veces nos dejamos llevar por los placeres del mundo, por los placeres pecaminosos. Alguien nos dice algo y les contestamos mal y queremos pelear y desquitarnos. Eso es violencia, que son influencias del mundo.
Muchos se dejan llevar por las drogas, que las drogas, el enemigo, Satanás, te va a traer lo que más te gusta. Si tienes problemas con el alcohol, te va a traer el alcohol. Si tienes problemas con drogas, te va a traer con drogas. Si tienes problemas con el sexo, te va a ofrecer lo que más te gusta para echarte a perder y pervertir. Son los placeres pecaminosos que el mundo te ofrece. Y muchas de las veces esos placeres pecaminosos, pues fíjese, son placeres pecaminosos. Nos gusta satisfacer nuestra carne, nos dejamos llevar por el pecado, y en la realidad cuando hacemos eso nos estamos dejando llevar por Satanás y las fuerzas opuestas que miramos aquí en el libro de Efesios, que son los 4 diferentes rangos de los ejércitos de oscuridad que están operando en el mundo, que están tratando de hacer caer al cristiano, al creyente, que te ofrece el mundo entero. Hazlo, a cabo nadie va a saber. Toma esto, al cabo nadie te va a ver. Haz esto otro, tú eres listo, nadie te va a poder ver lo que estás haciendo. Pero eso no es cierto. A Satanás se le dice en la palabra de Dios que es el acusador de los hermanos en el libro de Apocalipsis. Satanás viene y te trae algo, y a la misma vez que viene y te trae algo, va y te pone dedo con Dios, porque así dice la escritura, que es el acusador de los hermanos que están ante Dios, acusándolos noche y día. Satanás viene, te trae el mundo, y a la misma vez te va y te pone dedo. A nadie le gustan los que ponen dedo, a los que son chismosos, a los que llevan y traen. Pues Satanás es uno de ellos, porque él vino a robar, a matar y a destruir, y tiene un ejército que están trabajando con él para hacernos caer, para tratar de destruir, para robarnos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es esta guerra que estamos peleando. Te viene y te trae lo que más te gusta, que va en contra de la voluntad de Dios, para hacerte caer y destruirte todo. Quisiera que fuéramos al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Está un pasaje muy bonito que nos habla aquí la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. Voy a leerlo uno por uno. Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, está hablando de Dios eterno es Jehová. Nuestro Padre Celestial fue el que creó los confines de la tierra, y no se desfallece, no se cansa, no tiene alguien que se pueda comparar con nuestro Dios. Aunque el mundo entero está bajo el dominio del maligno, aunque hay ejércitos que están luchando, esos 4 rangos que miramos no pueden con Dios. Dios es más fuerte, porque Dios creó todo y tiene todo en la palma de su mano, tiene el control de todo. Él permite que pasen ciertas cosas, porque tan no se le llega su hora al diablo, que viene pronto. Se le va a llegar su día. Hay un lugar que habla la Biblia que está preparado para el diablo y sus seguidores, que habla la palabra que es el lago de fuego que está preparado para ellos. Pero como se les va a llegar su día, ahorita todavía no se les llega su día, y están operando ahorita en el mundo. Están tratando de destruir todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios estableció. Incluso a todos los seguidores de Dios son un blanco para él, y está tratando de destruir todo lo que has hecho, todo lo que Dios ha hecho. Por eso dice aquí en el versículo 28 que Jehová es eterno, que no se cansa, no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El entendimiento de Dios es más, nuestras mentes humanas no pueden entender en plenitud a cómo es Dios, por qué permite las cosas, y eso no nos debe de dar miedo. Al contrario, nos debe de dar confianza, que no hay nadie que se pueda comparar, que le pueda llegar al entendimiento que Dios tiene.
es algo que nos debe de dar ánimo, que nadie puede contra nuestro Dios. El libro en Proverbios hay un proverbio muy importante que es Proverbios 21, versículo 30. Lo voy a leer, Proverbios 21, versículo 31. Proverbios 21, versículo 30 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. El caballo, tú puedes hacer, está hablando que el caballo está hablando de guerra. En aquellos años preparaban los caballos para ir a batallar a la guerra, para preparar. Pero dice Jehová, dice que la victoria es de Jehová, la victoria es de Dios. Entonces se pueden preparar todos para ir contra guerra, nación contra nación, pero Dios es el que da la victoria. Igual que da la victoria, también te da la victoria a ti y a mí. Cuando venimos a Dios y confiamos en Dios y dependemos de Dios, Dios nos da la victoria. En el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios dice que, hermanos míos, que nos agárrenos del Señor en el poder de su fuerza. O sea, nuestra fuerza no es de nosotros, nuestra fuerza viene de Dios. Y es algo que debemos de entender, que la fuerza no es nuestra, la fuerza es de Dios. Que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque estamos en una lucha, en una guerra, en una batalla contra Satanás, contra el que es el diablo y sus huestes espirituales que están batallando, luchando contra nosotros para hacernos caer, para destruirnos. Aquí el versículo de Isaías capítulo 40, versículo 29 y 30 dice algo muy importante. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es el que nos da fuerzas y nos multiplica las fuerzas cuando ya no tenemos ningunas. Muchas veces estamos cansados, fatigados, desesperados de que no hallamos la puerta. Vemos todo lo que está pasando alrededor. Muchos han perdido su trabajo, nuestros paychecks se cortaron a la mitad. Estamos en tribulación por el coronavirus. Hasta ahora, hasta con esto de los riots que están pasando, que están destruyendo, quemando edificios y todo. Y vemos y nos cansamos y nos fatigamos y nos preocupamos, porque esos riots no nomás están pasando aquí, están pasando en muchas ciudades en todo Estados Unidos. En unos lugares han tenido que hablar hasta la Guardia Nacional que va y defiende, que están quemando edificios, bancos, todo. Y podemos ver que nuestro cansancio, cuando dependemos de nosotros mismos, nos cansamos. Como dice aquí el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. O sea, cuando dependemos de nosotros mismos, aunque muy fuertes que empiecen los que estemos, como dice aquí que los muchachos se fatigan y cansarán, los jóvenes flaquean y caen. Si esos que están jóvenes y fuertes se cansan y se caen, ¿qué más de nosotros? Es una descripción de que cuando empezamos a depender por nuestros propios méritos humanos, vamos a caer, vamos a cansarnos y nos vamos a caer y cansar, porque estamos dependiendo de nuestros propios méritos. Es que como el del versículo que leímos de Proverbios, nos podemos preparar, nos podemos hacer listas para la batalla, pero si Jehová no quiere, si el Señor no permite, la victoria no es de nosotros. Al igual va incluso cuando vamos a abrir un negocio, cuando vamos a abrir un proyecto, empezar algo, podemos hacer planes, prepararnos, pensamos que todo está bien alineado, hacemos números, tomamos números, hacemos un mapa de números, el costo de lo que va a ser, pero si no es de Dios, no vamos a salir victoriosos, porque Dios es el que da la victoria en todo lo que hagamos, no nomás en la batalla, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en todo alrededor, hasta en nuestras familias. Dios es el que nos da la victoria de sálganos bien en nuestras familias, que sálganos como buenos líderes que Dios quiere que seamos. Un líder es un buen líder en la casa, en el trabajo, en el negocio y en todo, y hasta en esta batalla que estamos peleando, que es de Jehová. Miren lo que dice cuando ponemos
a Jehová. Versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una clave aquí en este versículo. Empieza con los que esperan en Jehová. Tenemos que esperar en nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es todopoderoso, todo lo puede, no tiene limitaciones, está en todas partes y en Él están escondidas toda la ciencia, todo el entendimiento que aún nosotros no podemos entender. En Dios tenemos la victoria. Y cuando esperamos en Él, habla de algo, de esperar en Él, es algo que se espera. Es algo, una esperanza activa que está dependiendo de Dios, que tiene la fe puesta en Dios, la confianza puesta en Dios, que Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas es algo espiritual, algo que es sobrenatural, que viene de Dios. Que cuando estamos cansados, fatigados, desesperados, esas nuevas fuerzas nos las da el Señor. Dice que se levantarán alas como el águila. El águila es un símbolo de fuerza, un símbolo de poder. Es un símbolo que Dios nos ha dado. Alas como el águila. La palabra de Dios dice que el águila, imagínense lo que eso representa un águila. Es un símbolo de fuerza. Muchos países en sus banderas ponen el águila porque es un animal fuerte, que vuela por el viento, rápido. Y hasta la bandera de México tiene el águila. ¿Y qué tiene en la mano? Tiene la serpiente en la mano, abajo, que mató a la serpiente. Satanás es referido como la serpiente antigua. Y el águila, por natural, va y agarra desde lo alto, vuela y lo ve y baja para abajo y lo agarra y mata a la serpiente. Y así dice el Señor, que nos dará alas como el águila. En Romanos capítulo 16, versículo 20, dice que y el Dios de paz aplastará a breve a Satanás bajo nuestros pies. Es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 16, versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. No es que nosotros lo podamos hacer, es que el Señor nos da la victoria. Y en el Salmo 91, versículo 13, dice que sobre el león y sobre el áspid pisaremos, hollaremos a fieras y serpientes, porque el Señor nos da el poder, el Señor nos da las fuerzas. No es que nosotros podamos por nosotros mismos, la victoria viene de Dios. Por eso tenemos que depender de Dios y confiar en Dios, porque de Dios viene la victoria, de Dios vienen las fuerzas, de Dios vienen las alas para volar como el águila. Mire cómo empieza aquí: alas como el águila, volando. Y lo dicen: correremos y no nos cansaremos. La vida del cristiano, el apóstol Pablo lo compara como que estamos corriendo una carrera. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, da una descripción. No lo voy a leer, pero voy a hacer este paraphrase. Voy a hacer lo que dice, que 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo compara nuestra vida cristiana del creyente que está corriendo en una guerra. Dice que los que compiten en un estadio corren de tal manera para obtener un premio, para obtener un precio, una corona, y es una corona corruptible. Y que si los que batallan y se abstienen de ciertas cosas para que reciban ese premio, reciban esa corona. Ahora dice que nosotros los cristianos debemos de hacer lo mismo, correr esta carrera que tenemos delante. Pero nosotros nos dice que los creyentes no van a recibir una corona corruptible, sino una corona incorruptible cuando lleguemos con el Señor.
Cuando venimos al Señor y confiamos con el Señor, recibimos esas fuerzas para seguir corriendo. Y esas fuerzas para correr y no cansarnos son unas fuerzas sobrenaturales, espirituales que Dios le da a sus hijos. Empieza por volar como las águilas, corremos como los que compiten, como los atletas, como los olímpicos de hoy en día. Y luego aquí dice, caminarán y no se fatigarán. Así como vamos a batallar en esta guerra que estamos contra las fuerzas opuestas, vamos a volar por el viento como águilas, estamos en una batalla, el Señor nos va a dar la victoria, vamos a seguir corriendo, compitiendo, y a la misma vez vamos a estar caminando. Y es muy importante que cuando caminamos, habla de correr, batallar y caminar. Quisiera que fuera a Colosenses capítulo 2, versículo número 6. Aquí habla la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de algo muy importante. Habla sobre nuestro caminar. Así como dice que Isaías que caminaremos y no nos fatigaremos, pero es cuando caminamos con el Señor. Cuando caminamos solos nos vamos a cansar porque no vamos a tener ese poder espiritual que Dios nos da. Pero aquí Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice algo. Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en Él. Aquí nos da una descripción muy importante. Nos dice que de tal manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Habla de un recibimiento. Habla que cuando recibimos al Señor Jesús, andar en Él. Muchas personas no han recibido al Señor Jesucristo. Es muy importante que recibamos al Señor Jesucristo, como dice aquí, que cuando lo recibimos, no solamente lo recibimos, nos da la instrucción de andar en Él, de caminar en Él. Y cuando lo recibimos y andamos en Él, el Señor nos da lo que necesitamos para salir más que vencedores por medio de Cristo Jesús. El recibir a Jesucristo, no sé si tú has recibido a Jesucristo, pero al recibir a Jesucristo es muy esencial. Si no hemos recibido a Jesucristo, de nada sirve de andar con Él, de caminar con Él. Aquí dice que de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andar en Él. Yo quiero hacerte una invitación ahora. Si no has recibido a Cristo, como dice este versículo, yo te quiero invitar, animar ahora que recibas al Señor, como dice este versículo. Es muy simple, simplemente tienes que invitarlo que entre a tu corazón y puedas caminar con Él. No hay otra manera, no hay de, ok, voy a caminar con Cristo y no lo voy a recibir. Tiene que haber algo que está íntimo pasando dentro de ti, y es cuando recibes a Cristo Jesús. Y yo quiero hacerte esa invitación ahora, que recibas a Cristo, como dice aquí. Dice, por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Si el Señor Jesucristo quiere venir a ti, y la manera que lo recibes es una oración que haces muy simple. Primero le pides perdón por todos tus pecados. No tienes que sentar y nombrarlos. El Señor sabe todo. Su entendimiento nadie puede alcanzar. Está en todas partes. Él crió el mundo, está presente, sabe todo lo que hemos hecho desde el principio, sabe cuando nos levantamos. Podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él lo sabe todo. Y el Señor quiere que lo recibas ahora, quiere que lo invites, que entre a ti, y simplemente dice la palabra que nos arrepiéntanos y recíbanos al Señor Jesús. Que diga, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo esta mañana, esta tarde, este día, te abro la puerta de mi corazón, que entres a mí, y te pido
que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder caminar contigo. En estos tiempos que están ahorita, dice la palabra de Dios que se van a ir empeorando. Claro, queremos que se componga la economía, que siga adelante, pero dice que en los posteros tiempos se va a ir poniendo de peor en peor. Está en la palabra de Dios. Todos queremos que se componga y vuelva a normalidad y tengamos una economía y que todos tengamos sobreabundante bendiciones y todo, pero la palabra de Dios dice que se va a ir poniendo de peor en peor en peor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es de venir a Cristo y confiar en Él y andar en Él. Y cuando venimos a Él, Él nos promete darnos la victoria. Así como el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es de Jehová. Así nosotros estamos preparados, estamos en una guerra y la victoria viene de Dios. Y es muy importante que caminemos con el Señor. Y el inicio principal de caminar con el Señor es de venir y recibirlo al Señor. Yo quiero hacerte una invitación. Si no has recibido al Señor y quieres recibirlo ahorita y caminar con Él y ser participante de todas las bendiciones que el Señor te ofrece, de que te dará fuerzas como el águila para volar por el viento, para hollar serpientes, para que pistar todo lo que se opone, todo para tener la victoria sobre esas huestes de esas huestes de oscuridad. El Señor te da la victoria, pero solamente es por medio de Cristo Jesús. Simplemente haz esta oración. Si quieres recibir al Señor Jesús, haz esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, me volteo a ti, te abro la puerta de mi corazón, te recibo en este momento, que entres en mí y me des tu Santo Espíritu y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por salvarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el simplemente, si hiciste esa oración y la creíste y invitaste a Cristo, quiero decirte que ya eres salvo. Porque está escrito que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que el Señor ha ordenado, que cuando recibimos a Cristo tenemos entrada al reino celestial. Podemos caminar con Cristo, no solamente aquí, sino cuando se nos acabe nuestro tiempo aquí, vamos a caminar con el Señor, lo vamos a ver cara a cara como Él es. Espero que haya sido de edificación y eso nomás es la primera parte. Espero que pronto continúe con la segunda parte de este tema, que es un tema muy profundo y es muy importante que debemos de seguir estudiando, porque está escrito y es palabra de Dios para prevenirnos y para prepararnos con esta guerra que estamos batallando. Esta guerra es todos los días. Muchas veces podemos sentir esta guerra y muchas veces no, pero de que hay una guerra y el Señor quiere que